afectados por cortes de electricidad. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. El PRO se le desarma, ¿no? Se le cae como arena en las manos a Mauricio Macri. Tanto es así que ayer escuchaba a Martín Yesa, el presidente del PRO, que fue intendente de Pinamar, decir que los que hablan de la muerte del PRO tienen que comprar pochoclo, como diciendo que tiene larga vida. Pero es como cuando se desmiente la renuncia de un funcionario, quiere decir que ya está frágil. Ya empezar a hablar de la muerte del PRO te da cuenta de lo complicada que tiene Mauricio Macri y la posibilidad de mantener en pie la identidad y a los dirigentes que forman parte de la fuerza política que él formó, de los cuales la mayoría se le están yendo con los libertarios. El último de los que se fue con los libertarios es Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero. Esta decisión la tomo pensando en que es un espacio, es un lugar, es un proyecto en el que hay un montón de gente del PRO. No soy el único, hay 200 funcionarios, empezando por ministros como Patricia Caputo, Sturzenegger, bueno, en la fórmula Luis Petri, ¿no? Entonces, que me parece que es un lugar desde el cual yo puedo aportar mucho más y tener más impacto y transformar especialmente lo que a mí me motiva, que es la provincia de Buenos Aires. Bien, Valenzuela fue compañero de la Universidad de Belgrano, de Milei, son amigos tienen una relación de hace muchos años, que se conoció incluso durante la campaña, pero bueno, es el salto de dirigentes que lo dejan a Mauricio Macri sin muchas herramientas para negociar él, porque él, ¿qué le queda ahora? María Eugenia Vidal, Ritondo, pero que Ritondo también fue elogiado por Que no sabes de qué lado del escritorio va a estar, si se sientan ¿en nombre de quién? Claro. Diego Santilli lo mismo, ¿no? Y queda, Jorge Macri como jefe de gobierno de la ciudad, pero que está cada vez más enfrentado con el gobierno nacional, a pesar de que ideológicamente le cuesta mucho explicar además en qué se diferencia él de los libertarios. Habla de las formas, del respeto a la división de poderes, la cuestión republicana, pero había dicho Macri ya en campaña, Milei es como nosotros, pero un poquito más rápido, ¿no? Él quiere destruir todo el Estado, era como tipo, esa diferenciación le está costando cada vez más, sobre todo porque ya se le fue el electorado, que fundamentalmente, o gran parte del electorado. A ver, ¿qué contestaba? Martín Yesa dice que en estas condiciones, Mauricio Macri, que había dicho que detestaría ser legislador, porque es un trabajo que le aburre, etcétera, ahora sí está pensando en ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires, que sería una manera de intentar preservar su caudal electoral en la Ciudad de Buenos Aires. No debería importar si Mauricio es candidato o no es candidato cuando una estructura es sana. Sí, pero no está muy sanita la estructura. Un partido representa No, por eso, digo, pero al final del camino es mucho más importante de cuál es el aporte que quiere hacer el PRO a la sociedad. En este caso, personas como Mauricio lo tienen claro y una parte de la sociedad sabe lo que Mauricio representa. ¿Viste ahí? No es imposible que sea candidato y lo está pensando. Lo estaba pensando, dijo en este caso Martín Yesa. Luego, hay un coletazo de esta pelea que se ve reflejado en la UIF, es la unidad de investigación de lavado de dinero más importante que funciona dentro del Ministerio de Justicia. Ahí había nombrado, porque esto además requiere de un acuerdo, ¿no?, a Ignacio Jacobucci, desde que llegó el gobierno de Javier Milei, que era apoyado por la coalición cívica, por el PRO, etcétera. Desde los libertarios, sobre todo Santiago Caputo, empezaron a decir que Jacobucci se metía en lo que no se tenía que meter. Hay una discusión si tenía que ser de cuestiones de adaptar la legislación a lo que tiene que ver con cuidar que no haya lavado de dinero, o si tenía que ser querellante en causas nacionales donde se denuncia lavado de dinero. El caso de Otesur, de Cristina Fernández de Kirchner, lavado de dinero de Insaurralde, etcétera. Bueno, a Jacobucci le reprochan haberse metido en estas causas, justo cuando el gobierno más estaba intentando negociar con el kirchnerismo los votos para sacar adelante los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. La cuestión es que con la injerencia de Caputo, de Santiago Caputo, el hombre poderoso en estas cuestiones, lo sacaron a Jacobucci, se lo sacaron, digamos, al ministro de Justicia, y se conoció que nombraron a Paulo Stark. Paulo Stark es el fiscal federal de San Martín, fue funcionario del gobierno de Scioli, un hombre del Poder Judicial. De 3 de febrero. De 3 de febrero, ¿cómo? Fiscal federal de 3 de febrero. Bien,
creo que de San Martín, pero en todo caso, no hay de 3 de febrero. Creo que, bueno, no importa. El fiscal federal, la cuestión es que Paulo Stark fue funcionario de Scioli en su momento, tuvo un paso por el gobierno, ¿se acuerdan cuando no encontraban a la familia Pomar, etcétera? Pero sobre todo es la expareja de María Eugenia Talerico. María Eugenia Talerico es una funcionaria que fue la número 2 de esa misma oficina, muy ligada al PRO, ¿no? Que venía diciendo, ¿y qué hacen? Nombran, lo sacan al actual titular de la Unión de Investigaciones Financieras y ponen a Paulo Stark, que además de tener todo este pasado con el sciolismo, etcétera, es el ex de María Eugenia Talerico, que es la crítica número 1 de lo que venían haciendo en esta materia. A ver, escuchemos a María Eugenia Talerico. Tengo información que el presidente de la Unión de Información Financiera, el señor Jacobucci, que es una persona muy honesta y que se les para de mano, para decirlo de alguna manera, para evitar que el organismo sea usado para cosas non santas, le pusieron a un segundo, amigo de Santiago Caputo, para tratar de infiltrar un organismo de inteligencia y de control para evitar esos montajes de persecución que sí tenía el kirchnerismo y que los van a replicar, y el hacedor de eso es Santiago Caputo. Bueno, Santiago Caputo le contesta a Talerico cómo poniendo a su ex marido al frente de la unidad de la UIF, la Unidad de Investigación Financiera. Luego seguimos con nuestras noticias con audios. Las entidades del campo vienen reclamando, dado que el encarecimiento de la producción en dólares de los insumos, que tienen que ver, desde los fertilizantes, todo lo que tiene que ver con los insumos y los impuestos que se mantienen fijos, las retenciones que este gobierno no bajó, en un contexto de caída del precio internacional, por ejemplo, de la soja. En este contexto, Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, hacía este reclamo. Se decidió pedir una audiencia al ministro Caputo, al secretario de Agricultura, para realmente ver la posibilidad de buscar un alivio fiscal, porque los números están muy finos en todo lo que es cosecha, ¿no? Y en otras actividades también, pero bueno, se han ido haciendo cosas, pero creemos que llegó el momento para sentarnos y empezar a plantear un alivio fiscal que es necesario. Bien, van a pedir un alivio fiscal. Por ahora no les da mucha bola Caputo. ¿No? Lo recibió Eduardo Serenerini, que es el secretario de prensa del gobierno. Y es que básicamente el gobierno manda cuando tiene que recibir a alguien que no tiene muchas ganas de prestarle atención. Bien, mientras tanto, Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hablando en Cierra de la Ventana acerca de cómo viene la temporada. Si se abren las importaciones, si se deja el dólar prácticamente fijo, los insumos, todo aquello que está vinculado al dólar, va a reducir su inflación y obviamente también el ingreso de importaciones va a generar un movimiento distinto de los precios. No hay ventas, no se mueve el dólar, de eso se trata el plan Milei. Esto tiene básicamente dos víctimas, la producción y el trabajo. Mientras tanto, Javier Alonso, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, se refirió a un tema por el cual ayer Kicillof recibió un llamado de Jorge Macri, que es la preocupación por el número de oficiales de la policía de la ciudad de Buenos Aires que viven en el conurbano y que al volver a sus hogares vestidos de civil, pero portando las armas reglamentarias, terminan siendo víctimas de asaltos o ellos mismos interviniendo en situaciones que advierten de alguna situación de algún caso de un robo, y esto se cobró en lo que va del año 16 muertos ya. ¿Qué dijo Javier Alonso sobre el último episodio que no estaba involucrado un policía? Fue el caso en el cual un colectivero advierte un robo, esto en San Justo, en La Matanza, se acerca a la vereda, estaban atacando a un hombre que lavaba su auto y mientras se iban dos motochorros disparan al colectivo y terminan matando a una de las pasajeras. Las dos personas que asesinaron a la señora del colectivo ya los tenemos identificados, ya sabemos dónde están próximos a ser detenidos. 18 años los dos, uno de ellos siendo menor, estuvo encerrado por un homicidio. Hacemos un montón de cosas, no es algo que vamos a resolver exclusivamente nosotros. Mientras tanto, incendios en la localidad de Epuyén, el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, ¿qué decía? En este momento lo más importante es llevar tranquilidad, que no corren riesgo viviendas de los vecinos de la localidad de Epuyén. La situación fue muy crítica, transcurso de 5 horas
por ráfagas de más de 70 kilómetros, hubo un crecimiento exponencial del fuego a más de 1.600 hectáreas y comprometieron 50 viviendas, evacuaron 200 familias, no hubo ninguna víctima, la verdad que el trabajo para evacuar se hizo de manera excelente. Mientras tanto, con el calor, ayer hubo cortes en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en la zona sur de la ciudad, afectada por lo que tenía que ver con un incendio en una estación de Edesur. Hoy hay 40.000 usuarios que están sin luz en la ciudad de Buenos Aires en esta tercera jornada de calor que termina hoy. Emilio Apud, secretario de Energía del gobierno de... Apud, Alberto, no, sí, no, anterior, me parece Macri antes. Bueno, pero el exsecretario de Energía decía lo siguiente. Está pasando lo que viene pasando durante los últimos 15 años. Es decir, esto es completamente esperable y se está dando la lógica, dado que la generación puede llegar a cubrir el pico, de que el problema salta en la distribución. La distribución evidentemente está subinvertida, lo mismo que el transporte y la generación. Entonces, fíjense, en Rosario hubo un problema también por el segmento de del transporte. Entonces, hay que pasar este verano, el verano que viene, y a lo mejor en el tercer verano, 26-27, podemos llegar a la normalidad. Bien, secretario de Energía de la Rúa, hay que pasar este verano, el otro y recién el otro, y se podríamos llegar a la normalidad. Argentina está apelando a la importación de energía de países vecinos. Seguramente Brasil, que está muy afectado por las lluvias, ¿no? Sí, el norte de Brasil tuvo fuertes lluvias. Acá se conocieron por la situación de Florianópolis y Camboriú. Sur de Brasil. Sur de Brasil, perdón. Sí. Que está lleno de argentinos, hubo inundaciones. La verdad que llovió muchísimo. Eso que es muy malo para los que están de vacaciones es bueno para la generación de energía. Claro, le da, ¿no? Claro, porque genera más capacidad hídrica y entonces las hidroeléctricas funcionan mucho mejor. Mientras tanto, a partir de las licencias y la finalización de contratos en el Ministerio de Salud de la Nación, unos 1.400 en total, los trabajadores del Hospital Bonaparte plantean que se ve realmente muy severamente afectada la atención en este hospital de salud mental. Leonardo Camacho, delegado de ATE en el Hospital Bonaparte, decía: a partir de las 6 de la tarde empezamos a recibir telegramas de despido. Hasta ahora son alrededor de 200, un poco más. Eso incluye, por ejemplo, 40 psicólogos, más de 20 médicos psiquiatras, clínicos, odontólogos, farmacéuticos, trabajadores sociales. El nivel del recorte a nosotros nos deja sin capacidad operativa como hospital. Ahora actualmente, por ejemplo, no tenemos personal disponible en la guardia, por lo tanto cualquier descompensación que surja, el hospital no tiene capacidad de abordarlo. 7:14 de esta mañana de viernes.